¿Sabían que por los canales por los que tiene que pasar el movimiento, por esos mismos canales nerviosos posteriormente pasa el habla? Por ejemplo, para enunciar la R, un niño tiene que tener mucha fortaleza a nivel de abdomen para poder tener todo el aire que implica enunciar esa consonante. De hecho, para la pedagogía Waldorf, en el desarrollo numérico es imprescindible el desarrollo de las piernas, es decir, que haya una secuenciación que tenga una fortaleza en las piernas, que puede saltar con ambos pies, que pueda intercalar. Asimismo, para el lenguaje tiene que haber una cierta destreza en los brazos y en las manos. Para promover que nuestros hijos y hijas desarrollen el máximo de sus potenciales, yo realmente no recomiendo la estimulación temprana, a menos que sea en casos en donde hay un retraso considerable, porque es el niño o la niña quien tiene que lograr ese movimiento y conquistar ese espacio de su cuerpo. Hay algo que considerar fundamental en esto y es el hecho que todo niño está habitado o habitando un cuerpo que él es totalmente ajeno y durante los primeros 7 años tiene que apropiarse de ese cuerpo que en realidad es un regalo de los otros. Eso no significa que yo no tenga que facilitar el movimiento a ese niño o a esa niña. Por ejemplo, es muy contraproducente ponerlo en un andador o ponerlo en la silla. El método Pikler en ese sentido sugiere que el niño tiene que lograr el sentarse solo y para eso hay un montón de posiciones previas antes de sentarse. Y no hay que ahorrarle todo ese movimiento, es decir, ponerle cosas en el piso, una mantita de yoga ahí y con algunos elementos que estén próximos, con tal de que el niño tenga que acercarse a esos elementos y conocerlos, es algo imprescindible para el trabajo y el movimiento del sistema nervioso y su maduración, que en principio es movimiento y posteriormente se transforma en lenguaje. Cuando le queremos enseñar a un niño a hablar, en realidad el niño aprende a hablar de una manera que es absolutamente impresionante. No es algo que pase por su cabeza, sino que en realidad lo toma como de otro lugar el lenguaje. Esto es muy importante de considerar porque el niño pequeño que está entre los 0 y los 7 años, lo que toma y de la manera que aprende es fundamentalmente por vía de la imitación. Es decir, como si porosamente tomara todo lo que hay a su alrededor y eso lo trata de hacer propio. Ahora, eso que lo trata de hacer propio, claro, realmente se puede escuchar las dos vertientes. Eso trata de hacer propio al niño, ¿sí? Y por eso hay digamos, un momento en que se constituye el ego, en donde todo ese entorno toma a ese niño y lo convierte en parte de él. Lo que dije, por favor, escúchenlo, si no, ponga el video y encuentre la segunda vertiente de esa frase, ¿sí? Cuando los niños aprenden a hablar, toman las palabras que los adultos dicen y en principio tienen un montón de ruidos, balbuceos, etc. Que digamos hay una continuación entre el movimiento físico que tiene el niño al movimiento verbal. Es decir, el movimiento físico al principio son espasmos y qué sé yo, y después comienzan a hacer movimientos organizados de un miembro para después tener un movimiento más organizado del cuerpo completo, como es el andar, por ejemplo, que implica tener la cabeza, tener los brazos liberados para el equilibrio y poner la atención en los pies. Es decir, es muy complejo. Para el hablar es relativamente similar. Tienen los balbuceos, tienen las sílabas y empiezan bla, 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 hasta que eventualmente comienzan a armar palabras, mamá, papá, usualmente no sé por qué dicen papá, primero creo que es más fácil decir la P que la M, y así arman de una palabra, comienzan a armar oraciones y después arman cuestiones coherentes, etc. Steiner recomienda en ese periodo que los adultos que le están enseñando a un niño tienen que poner mucha atención y más que en lo explícito, en internamente tener una actitud, una posición veraz. Es decir, ser totalmente verdadero en lo que uno enuncia en tanto palabra, ser coherente en que la palabra que uno le dice al niño, como por ejemplo, yo hago lo que digo, etc., de realmente hacer lo que uno dice para que esa palabra tenga un peso y tenga un valor. Así ese niño toma porosamente lo valioso del lenguaje, que en realidad si lo pensamos bien, el lenguaje está mucho más allá de nosotros. Nosotros lo podemos utilizar el lenguaje, pero no nos pertenece. Entonces, el que nosotros tengamos una actitud de verdad posibilita que el lenguaje tenga un valor y un peso que le sirve al niño como un tesoro y que esas palabras tengan realmente vida.
Porque cuando nosotros mentimos frente a un niño, y sobre todo está en el periodo entre los 0 y los 2 años que están aprendiendo a utilizar el lenguaje, se les cuela de la misma manera que se les cuela cuando no tienen un desarrollo motriz avanzado o maduro, se les cuelan reflejos, como al niño hiperkinético que tiene todavía muchos reflejos que no ha podido dominar. Las mentiras en el adulto, en el desarrollo del lenguaje, al niño le producen que cuando aprende a hablar, se le cuela algo que es ajeno y destructivo en ese lenguaje. Es decir, que las palabras no tienen realmente un peso, cuando en realidad en lo humano la palabra es lo que es, podríamos decir, es lo que construye la realidad en la que vivimos los seres humanos. Y esto lo voy a aterrizar. Cada ser humano vive en un mito. A todos nos contaron un cuento, ¿sí? Esto lo podemos ver muy evidentemente hoy en día. A todos nos cuentan el cuento coronavirus, cosa que no descarto los muertos, no descarto la contagiabilidad, etcétera, etcétera. Pero es distinto la paranoia que se genera alrededor de eso. Eso en realidad tiene que ver con el entramado simbólico que se pone alrededor de eso. Porque si uno es bastante concreto, el coronavirus no mata todavía a tanta gente como el resfrío normal. O el resfrío estacional, como se llama, ¿sí? O de hambre, todavía muere más gente de hambre. Entonces, se arma todo un entramado, todo un mito alrededor que le da un sentido y un significado a eso que acontece. El ser humano no se relaciona directamente con lo real. El ser humano se relaciona con lo simbólico que hay entre medio, ¿sí? No tenemos un contacto con lo real real. Un psicótico tiene un contacto con lo real. Pero nosotros, digamos, no psicóticos, tenemos un contacto que en realidad está mediado por el sentido de las cosas. Y ese sentido, cuando el niño está en el aprendizaje de hablar, se lo otorgan los adultos al mundo. Por ejemplo, hay adultos que le otorgan, mira, tú tienes que saber las cosas antes de hacerlas. Y cuando lo sepas, lo puedes hacer bien. Entonces a ese niño se le enseña que el saber tiene un lugar central en la vida y que si lo hace sin saber, en realidad no tiene el mismo valor que si lo hiciera sabiendo. Entonces se dedica a aprender y dirige toda su energía en su vida posterior a saber, por ejemplo. Hay otros niños que le dicen, no, en realidad tú a través del hacer es cuando aprendes las cosas. Tú explora, disfruta, etc. Y así lo vas a aprender. Va a ser un niño que para el mismo mundo va a estar totalmente significado y por tanto sus actos van a estar fundados en un sentido distinto. Eso es un mito que nosotros transmitimos y tenemos que reconocerlos como tal. La realidad no es la realidad. Nosotros transmitimos un mito, armamos un cuento y los niños entran en ese cuento. La cuestión es que tenemos que reconocer en qué cuento estamos nosotros. Por ejemplo, si a un niño se le dice, hay un monstruo en el armario. El niño no le tenía antes miedo al armario, pero uno le dice, hay un monstruo en el armario. Y si te portas mal, yo voy a abrir el armario para que salga un monstruo. Nunca lo hagan, por favor. Pero es algo que muestra que en realidad nosotros con las palabras construimos una realidad y que para el niño es evidente. Y el adulto también, solo que el adulto, al igual que el niño, en su estadio no se entera, entonces dice, no, claro, yo no soy influenciable porque en realidad no es como un niño que le dicen y le crea el tiro, no, yo lo pongo en duda, pero te lo dicen más veces y eventualmente lo terminas creyendo, aunque no seas consciente de que lo estás creyendo. Entonces, por ejemplo, otro caso puede ser el que en la familia, el padre estaba continuamente cesante, y en eso de estar continuamente cesante estaba mal visto el trabajo, ¿sí? Es decir, no, tienes que lograr las cosas por otra vía, porque en realidad no puedes depender de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como adulto, en realidad yo no puedo recordar eso, pero no sé las consecuencias que tuvo en mí ese acto, ¿sí? O esa vivencia. Entonces, por ejemplo, como adulto, yo puedo ver la dificultad que es para mí sostener un trabajo, porque en realidad encuentro un millón de excusas por el cual debería dejar el trabajo, el justificarme, o la culpa que siento por tener dinero, que en realidad debería darlo, o la culpa que siento por hacer cosas por mí, en realidad debería donárselo a los demás, en realidad debería trabajar para ayudar a la demás gente, etcétera, etcétera. Es decir, como adultos nosotros también estamos dentro de un mito, y eso lo tenemos que reconocer. Y ese reconocimiento se hace a través del hablar. Es decir, que cuando nosotros hablamos con otro, tenemos que lograr algo que no está por naturaleza establecido para el adulto. Y es escuchar lo que digo. Pero escuchar lo que digo, no escuchar lo que creo que dije. Que eso sería entrar en la esfera del sentido.
es muy diferente. Ese trabajo, que es, digamos, el camino espiritual por excelencia, esa veracidad implacable a la cual uno se acecha en todo momento, es lo que le va a transmitir a un niño que está en ese periodo, que el lenguaje es algo tan valioso que es la vía que tenemos los seres humanos para evidenciar lo que realmente somos.